Busquen su Biblia, el libro de los Hechos. Nuevo Testamento, libro de los Hechos. Vaya buscando el capítulo 16, hoy estamos en reunión de enseñanza. Hemos estado hablando acerca de la alabanza. Es necesario ser una alabanza viviente, una alabanza caminante. Aprendimos el miércoles pasado que la Biblia nos habla acerca de que todo lo que respira alabe a Jehová. Hablamos del soplo de vida que Dios le dio a Adán. Y eso lo convirtió en un alma viviente. Decíamos que para nosotros los cristianos es más fácil alabar a Dios que para la gente inconversa. Ahora, ¿por qué? Porque cuando Adán peca, el espíritu de él murió, su alma vive, pero su espíritu muere. En Cristo nosotros resucitamos en primer lugar espiritualmente. Y la gente del mundo alaba a Dios a su manera, pero nosotros debemos alabar y adorar en espíritu y en verdad. Algo que Dios me ponía en esta tarde era que a Dios le gustan las fiestas. Por eso al ser humano le gustan las fiestas. A todo mundo le gustan las celebraciones. A todo mundo le gusta el movimiento, festividades. La diferencia está en que nosotros debemos festejar a un Cristo vivo y el mundo festeja cualquier cosa. Hay una frase o un dicho, un proverbio que dice que el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza. Entonces la gente celebra fiestas patronales, cumpleaños, hacen fiestas, discotecas, fiestas caseras en las casas por cualquier cosa o solamente porque se levantó a hacer una fiesta. O sea, el Señor decía que nosotros nos gustaba la fiesta porque Él era un Dios de fiesta. O sea, hay un ADN en nosotros de parte del Señor, un ADN espiritual. Entonces a Dios le encantan las festividades. Lo único que las festividades que Dios quiere son festividades de santidad, que se exalte su nombre sobre todas las cosas. Por eso cuando el pueblo de Israel estaba adorando a aquel becerro de oro, se habían pervertido. Habían sacrificios humanos de sangre, de animales, pero no exaltando al Señor. Entonces por eso cuando desciende Moisés, él se enoja y tira las tablas de la ley y Dios se encendió en furor. Ahora, ¿por qué? Porque estaban celebrando no al Dios vivo, estaban celebrando a un ídolo, a una imagen de un becerro de oro, y eso trajo caos sobre el pueblo rebelde, el pueblo de Israel. Entonces Dios nos quiere enseñar que nos movamos en el ámbito de la alabanza nosotros, y esta enseñanza no es para salmistas. Esta alabanza no solamente es para gente que toca un instrumento, esta enseñanza de alabanza es para toda la iglesia, porque la Biblia dice todo lo que respira, alabe a Jehová. No solamente músicos, no solamente salmistas, no solamente cantantes, también nosotros los ministros, también el pueblo en general. Debemos de alabar el nombre de Jesús. Ahora, si al venir los congregamos, nuestro nivel de alabanza no está muy bien, algo Dios tiene que ajustar en esta enseñanza, a través de esta enseñanza, perdón. La gente que no viene a saber cómo estará su nivel de alabanza, porque la Biblia dice en el Salmo 100 que entra por sus puertas con alabanza, también con acción de gracias. Pero vamos a Hechos 16:16. Hechos 16:16. Dios nos va a enseñar de manera profética, al igual que el miércoles pasado. Vamos a leer del verso 16 al versículo 26. Escuchen lo que dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí nos habla de oración. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia de sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y el Espíritu Santo me hablaba mientras estudiaba. Nuestro deber es predicar el mensaje de salvación sin importar la asignación que tengamos en el cuerpo de Cristo. Músicos predican salvación, intercesores predican salvación, profetas predicar salvación, liderazgo, mentores predicar salvación. Eso me decía, el mensaje cristocéntrico debe ser la salvación de las almas. Lo demás es preparación, salvación, preparación y después ¿qué? Activación y enviar a la gente. Dice el 18: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, que se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Escucha lo que dice aquí. Aquí estos pasajes tienen diversidad de enseñanza. Cuando usted activa el discernimiento, aquí habla de oración, aquí habla que hay que explicar de salvación. Y hemos hablado mucho de esto, de que la muchacha tiene espíritu de adivinación. Pero lea detenidamente el 18 que dice: y esto lo hacía por muchos días. Yo le voy a decir algo: ya es tiempo de que la enfermedad se vaya, ya es tiempo de que la escasez se vaya, ya es tiempo de que la tibieza se vaya, ya es tiempo de que los problemas se vayan. Dice aquí que esta muchacha lo hacía por muchos días, pero dice que hasta que desagradó a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salga de ella. Y salió de ella en aquella misma hora. ¿Por qué los demonios no se van? Porque los toleramos. ¿Por qué la depresión no se va? Porque la toleramos. ¿Por qué la angustia no se va? Porque la toleramos. ¿Por qué muchas cosas vienen en nuestra vida? Porque la toleramos. Aquí en la Biblia puede aprender mucho usted. ¿Cómo? Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, un libro que se movía en milagros, ¿sabe qué decía? Dice que esta muchacha siempre le salía, dice, por muchos días, pero todavía no había expulsado el demonio y sabiendo que tenía espíritu de adivinación. Pero dice que desagradando a Pablo, le dice en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor. Tomó la autoridad, dice que en ese mismo momento el espíritu se fue. Durante toleremos, espíritus no se van a ir. Hasta que nos estemos hartos de la depresión, hasta que estemos hartos de nuestra condición, hasta que estemos hartos de la tibieza. ¿Por qué mucha gente no va a las iglesias? Porque están acomodados, hártense de esa comodidad. O sea, hártense de estar con esa misma sequedad, con esa misma frialdad, con esa misma apatía espiritual. Es que la gente ve predicaciones por internet y se alegra en el momento. No, hay que estar activado todos los días para el Señor. Porque la activación viene de las emociones, pero nunca llega como un rema a su espíritu. Y eso lo puede ver en el Antiguo Testamento también. Faraón ya estaba decepcionado. Faraón ya no quería ver ranas ahí que anduvieran en todo Egipto, todo el palacio. Pero viene el profeta Moisés y le dice: ¿cuándo quieres que se quiten las ranas? Mañana, le dice. Así le dijo, mañana. Hay un libro del profeta Hankuneman que dice, que habla acerca de la oración. Y dice ahí parte de un capítulo: un día más con las ranas. Dice. Habla de esa historia ahí, un día más con las ranas. Y es cierto, durante nosotros toleremos los espíritus, no se van a ir hasta que estemos hasta aquí, hasta que tengamos autoridad. Podemos ver que Pablo, hasta que se desagradó, le dijo que saliera ese espíritu de adivinación. Faraón tuvo que tener las ranas ahí un día más, porque él así lo dijo. El profeta Moisés pudo haber dicho en ese momento que se fueran y se iban, porque la boca de Dios estaba en Moisés, y lo que decía Moisés era lo que decía Dios. O sea,
Como un varón que tenía tiempo, que no tenía trabajo y fue a buscar trabajo y ni siquiera puede quedarse, no, ahorita no, si quiere vengo mañana. No, que ahorita que ocupo, si no vaya se va a buscar otro. Hay bendiciones que hay que arrebatarlas, Señor. ¿Por qué le enseño esto? Estamos hablando de alabanza. El mensaje de hoy es el poder de la alabanza. Pero me entró interés en esto que estudié antes, porque dice la Biblia que Pablo iba a la hora de la oración, al igual que Pedro y Juan. Y este hombre también iba a la iglesia al tiempo de la oración. Porque la iglesia no se mueve sobrenatural por falta de oración. Estamos hablando de alabanza, pero la alabanza, me dijo el Espíritu Santo, debe ir complementada de oración. Porque los artistas seculares cantan, pero no oran. Algunos oran o rezan, si son católicos a su manera, pero no tienen el impacto de alguien que conoce a quién le está hablando, a quién le está pidiendo, a quién le está clamando. Nosotros ya conocemos a Dios por su palabra, por las experiencias, por testimonios vivos en carne propia, por nuestra salvación, por nuestras sanidades, por lo que nos ha liberado, ya lo conocemos. Sabemos que cuando nos postramos delante de Él, sabemos la grandeza de su poder, no solamente como un Dios lejano, sino como un Dios cercano. Ven. 19. Pero viendo sus amos que había salido, escuche, la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, un apóstol y un profeta. Silas es un hombre. Algunos dicen que Silas era la esposa de Pablo por falta de estudio bíblico. Pablo y Silas iban a la hora de la oración y les salió ¿qué? Le voy a decir algo. Cuando andamos activados en la oración, cualquier necesidad va a ser suplida. Aquí vemos que caminaban ¿de qué? De 2 en 2. Evangelices de 2 en 2. Mujeres de 2 en 2. Hombres de 2 en 2. Jóvenes de 2 en 2. Dice que Pablo, Pedro y Juan iban a la hora novena, la de la oración. Dice que en la puerta de la iglesia hallaron a un cojo. Estos hombres dicen que iban a la oración y hallaron a ¿qué? A una muchacha con espíritu de adivinación. El problema que la gente dice es que yo cuando voy a ayunar solo problemas me vienen. Pregúntenle a Pedro, a Juan, a Pablo y a Silas. Pedro y Juan se encontraron un enfermo. Pablo y Silas se encontraron una mujer, a una bruja. Esta era una bruja, espíritu de adivinación. Pero caminaban en oración. Dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron que estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Vamos a la palabra alborotan, que dice alborotan, porque la iglesia no está alborotando. Cuando el hermano alborota la vecindad, otro que se agarró a golpes con el otro, con el vecino, que no es ni cristiano, y están dando mal testimonio. Cuando muchos cristianos alborotan la vecindad, cuando están peleando con la mujer, se escuchan aquellas palabrotas, no todos, algunas todavía no han nacido de nuevo. Pero sí, eso se ha dado. Les tiran la maleta afuera, les dicen unas palabrotas y es la hermana de la iglesia. Ese es el alboroto, pero aquí hay un alboroto de ¿qué? De señales, de milagros, de liberación. Dice el 21, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se volvió el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron, dice, a azotarles con varas. Escuchen, creo que si aquí recibiéramos azotes con varas, nadie evangeliza, y estos no estuvieron. Pablo murió decapitado, Silas no sé cómo murió, pero Pablo sí murió decapitado por causa de Cristo. ¿Y cuál era la causa por la cual que Pablo murió? Para predicar a Jesucristo, por evangelizar, murió Pablo, para que lo entiendan mejor. Estuvo hasta el día de su muerte, y sus últimos días le dijo a su discípulo Timoteo: he peleado la buena batalla y Pablo la ganó. 23. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
el cual recibido este mandato lo metió en el calabozo ese de más adentro, o sea, el del rincón, el del fondo, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Escuche lo que produjo. Pero le voy a decir lo que le dije anteriormente: la alabanza sin oración no tiene poder. El poder del cristiano, dice una canción, está en la oración. De ahí lo complemento con adoración, de ahí lo complemento con ayuno, de ahí lo complemento con alabanza, de ahí lo complemento con declaración y decretos proféticos. De nada sirve profetizar si no hay una vida de oración. O sea, la oración es lo que fundamenta todo el resto del trabajo ministerial y todo lo que hagamos para Dios. Y el Señor me decía en la tarde: la alabanza no solo es un instrumento para exaltar a Dios, también es un arma de guerra contra las tinieblas. Cuando exaltamos a Dios y Él se hace más grande que nuestros problemas, escuche, cuando exaltamos a Dios, Él se hace más grande que nuestros problemas. O sea, la alabanza tiene que ver con proclamar la grandeza de Dios, con exaltar el nombre de Dios, mientras que la adoración tiene que ver con rendición. Entonces yo exalto a Dios por lo que Él hace. La adoración proclama a Dios por lo que Él es. La adoración se enfoca en la persona y la alabanza se enfoca en lo que hace la persona. Por eso un salmo dice: has aumentado, oh Jehová, tus maravillas, que enumerarlas no puedes. Eso es alabanza. Eso es alabanza. Cuando habla de que Dios los sanó, es alabanza. Cuando habla de que Dios los restauró, es alabanza. Cuando habla de su relación con Dios, es adoración. Cuando habla de Dios, sin importar si ha hecho algo o no en su vida, es adoración. La adoración se enfoca en Él. La alabanza se enfoca en sus maravillas y en sus hechos. Entonces, si alabamos a Dios y exaltamos su grandeza, su poder, su majestad y todo lo que Él hace, significa que seguirá haciendo cosas en nuestra vida. Entonces, ahora, ¿por qué el mar se abrió? Porque el mar era grande, pero no más grande que su creador. Se lo repito. ¿Por qué el mar se abrió? Porque el mar obedeció. Porque el mar era grande, pero no más grande que su creador. Entonces el creador está por encima de la naturaleza. El creador está encima de sus criaturas. El creador está encima de sus problemas. Entonces a Él se va a doblar toda rodilla y toda lengua a confesar que Jesucristo es el Señor. Y el Señor significa alguien que tiene control y gobierno absoluto sobre la creación. Entonces, con esa revelación, sé que Dios me va a sacar a mí, a usted adelante. Con esa revelación sé que Dios nos va a sacar de la enfermedad, de la atadura, del problema físico, del problema en casa, del problema en el negocio, porque Dios es el Señor, y cuando el Señor dice algo es porque el diablo tiene que obedecer, las tinieblas tienen que obedecer, los hombres deben de obedecer. Si el mar obedeció, es que hay cosas que no ocupan palabras. Se lo voy a decir para que me entiendan mejor. Yo voy a guiar por el Espíritu. El mar no ocupó que le hablaran, solo que levantaran una vara. Y esa vara significa autoridad. Entonces, cuando el mar está al frente del profeta Moisés y ve la vara, sabía que la autoridad de Dios estaba dándole órdenes que abrís o te abrís. Entonces el mar sabía que tenía que abrirse. Ahora, ¿por qué? Porque lo puede comprobar en su familia. Si usted le enseña la faja a su hijo, entonces ya sabe que tiene que ponerse derecho, ya sabe que tiene que ir a sentarse. Si anda haciendo relajo ahí, usted le hace una seña, o le hace así, ya sale corriendo, se sienta. O sea, se llama autoridad. Entonces la autoridad de Dios estaba sobre Moisés y la vara representa autoridad del reino, autoridad divina. Entonces el
Entonces ahí el mar tuvo que abrirse, porque no eran órdenes de Moisés, eran órdenes de Dios, y Dios le ha dado una orden, hágalo. Amén. No importa el día, no importa la hora, si Dios le ha dicho haga un acto profético, hágalo. No importa el día, no importa la hora, obedezca que Dios lo hará. Porque no es usted, es Dios a través de usted. Es Dios a través de su vida. Es Dios utilizando su cuerpo, es Dios utilizando su boca. Número uno, la liberación trajo persecución. Escuchen, estoy hablando del poder de la alabanza, pero para entrar en eso tenemos que entrar en detalles. Escuchen, palabra nos dice que Dios es un Dios de milagros, pero siempre los milagros van a traer a alguien que quiera contrarrestarlos. Moisés tenía los brujos, Daniel tenía los brujos, José tenía los hermanos, Jesús tenía los fariseos. Siempre habrá alguien que quiera confrontar, pero que esas confrontaciones no anulen su fe, que esas confrontaciones no apaguen su fe. Por eso, el número uno es la liberación trajo persecución. Pregúntele a Moisés lo soltaron, pero después lo persiguieron. A Moisés y a Israel lo soltaron, pero después mandaron hasta gente de a caballo que lo fueran a traer de nuevo. O sea, la atadura por la cual fue libre, muchos demonios van a querer volverlo a atar. Si salió de la droga, no va a querer volver a atar la droga. Si salió del alcohol, no va a querer atar el alcohol. Si usted dejó las pastillas de cualquier medicamento, el diablo va a querer volverlo a atar a ese medicamento. Vamos al versículo 19 al verso 24. 19 al 24 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándoselos a los magistrados dijeron que estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y él les aseguró los pies en el cepo. Entonces vemos que estos hombres eran hombres de oración, Pablo y Silas. El Espíritu les estaba estorbando por días, pero hasta que tomaron la autoridad los sacaron. Pero el día que los sacaron vino persecución. Por eso lo más probable es que Pablo no se estaba mucho, porque ya sabía lo que le podía topar. Esas son conclusiones mías, la Biblia no dice eso. Pero recuerda que si hay guerra, el enemigo se va a levantar, pero Dios siempre lo va a guardar. Dios jamás dejó a un hombre, le voy a decir esto, aún hasta el día de su muerte Dios ayudó a Sansón. Hasta el día de su muerte ayudó a Sansón en su misericordia. Y dice la palabra que ese día mató más Sansón que en toda su vida, que en todo su ministerio. Sansón murió sí, pero Dios es Dios de misericordia. A Sadrach, Mesach y Abednego lo respaldó en el horno de fuego. A Pablo y Silas lo sacó del calabozo. Entonces Dios siempre va a estar con nosotros. Pero la liberación que trajo, persecución. De la oración pasaron a la liberación, y de la liberación a la persecución. Pero le voy a decir algo para que aprenda más. Si hubiera sido Pablo de Comayagua o de Honduras o latino, lo primero que le habían dicho a Pablo que porque él predicó y sacó un demonio y lo metieron preso, pero revísese a ver si no tiene puerta abierta, le habían dicho. Pablo y Silas fueron presos y no tenían puertas abiertas. O sea, nosotros creemos que las puertas abiertas son portales para los ataques del demonio, pero podemos ver cómo se levantó. Hay ataques que van a venir a nuestra vida sin necesidad de tener puertas abiertas. Pregúntele a Job si tenía puertas abiertas. Dice que hasta hacía sacrificios por los pecados de sus hijos, por si habían pecado por ahí. Pregúntele a Pedro si tenía puertas abiertas. No había puertas abiertas. Dice la Biblia que Jesús le dijo que el diablo me ha pedido tu vida para zarandearte como trigo. O sea, a veces el diablo te pide, pero el diablo no se va a quedar de brazos cruzados. Yo le estoy dando una advertencia sabia. Para la guerra hay que cerrar puertas, pero si vienen ataques, no tengan miedo, Dios lo va a liberar en los ataques si usted tiene puertas cerradas.
Si tiene puertas abiertas, ciérralas. Si no hay puertas abiertas, pues no se preocupe, de ese problema, de ese ataque, de esa enfermedad, de esa situación usted va a salir. Si Dios sacó a estos hombres de la cárcel. Entonces, ahora, ¿qué es lo que trae persecución a la liberación? Número uno, la enseñanza trae persecución. Le voy a decir algo, la enseñanza apostólica y profética trae persecución, burla, rechazo. Hasta memes nacen hoy en las redes sociales, pero no vamos a dejar predicar la verdad. Lo apostólico y lo profético es la verdad, su palabra lo dice, lo podemos experimentar hoy. Dios todavía habla por profecía, Dios todavía hace milagros, Dios todavía restaura, Dios todavía transforma. No sé qué Dios predica a mucha gente que no cree que Dios todavía habla, mi Dios no es mudo. O sea, Dios no es mudo. El consejo que se puede dar es: aprendamos toda la iglesia del mundo a escuchar la voz de Dios. Amén. Y número dos, Dios jamás nos va a hablar para dejar a alguien sin casa, para dejar a alguien sin carro, para dejar a alguien sin propiedades. Esos son abusos espirituales. Porque hay un montón de gente que se quiere enriquecer con la palabra profética. No, el que tiene la voz de Dios ya es rico, lo demás es añadidura. El que Dios le habla ya es rico, lo demás es añadidura. Yo sé que Dios le puede hablar a alguien, que le dé algo, no importa el precio, pero Dios le va a revelar a la otra persona también. Y yo aquí hemos enseñado sabiamente que si en algún momento le revela que alguien tiene que darle algo, ore al Señor para que Dios le haga el sentir a la persona. Pero la gente allá anda diciendo: no, dice Dios que me dice el terreno, dice Dios que me dice que el otro. No, Dios le va a hablar sin necesidad de que usted le diga. Dios es bueno para con todos. Entonces la enseñanza trae ¿qué? Persecución. Por eso se levantaron contra ellos. Se levantaron contra Pablo y Silas cuando la mujer fue liberada. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue el resultado? Y es lo que la gente no quiere. ¿Cuál fue el resultado de que Pablo y Silas sacaron un demonio? A agarrarlos a varazos. Aquí nadie quiere que lo agarren con varas. Pero la gente dice: yo me quiero mover en lo sobrenatural y yo le estoy echando miedo, le estoy echando valor. Yo quiero que Dios me use. ¿Están preparados para que lo agarren a varazos? ¿Están preparados para que lo azoten? ¿Están preparados para que lo metan preso? ¿Están preparados para que lo calumnien? ¿Están preparados para que lo difamen? ¿Están preparados para que se rían en su propia cara? Incluso hasta pastores. Por eso una vez les dije: el que no está preparado para ser criticado no está preparado para ser ungido. Un ungido va a recibir críticas, un ungido va a recibir rechazo. Solo las águilas van a estar en medio de las águilas. Los cuervos siempre van a querer picotear a las águilas. Número dos, orando cantaban himnos. Escuchen, orando cantaban himnos. Ahora, antes de cantar, usted ora. Hoy no le sentí nada a la alabanza, pero oró antes. Hoy no estuvo bueno el tiempo de alabanza y de oración, pero oró antes. A mí me impresiona que dice que ellos estaban orando, pero después dice que cantaban himnos, y eso le debe de agregar a la oración, adoración o alabanza mientras usted ora. Es que no puedo pasar de 20 minutos, adore. Yo no puedo pasar de media hora, adore, cante, alabe a Dios ahí donde se encuentra. Decimos que podemos alabar a Dios mientras barremos, mientras trapeamos, mientras manejamos, mientras vamos de viaje, mientras regresamos, podemos seguir alabando el nombre de Jesús. O sea, Dios lo vamos a alabar 24 horas todos los días de la semana. No lo vamos a limitar a venir a estar los 40 minutos aquí en el devocional hasta que salgo del trabajo. Que tiene que el Salmo 150 era una exhortación de exaltar a Dios como instrumento de música. O sea, la música es necesaria. La música tiene un impacto en las emociones y también en lo espiritual. Muchos médicos ponen a la gente que escucha cierto tipo de música relajante, incluso hasta para que duerman. Otros para que se relajen. Al igual hay música que daña el corazón, la mente, no solo la letra, muchas veces los sonidos. Entonces
Entonces sobrevino de repente, pero a medianoche, escuche 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Dice que los presos los escuchaban. Me repito, dice a la medianoche. ¿Sabe qué significa a la medianoche? Lo más oscuro, lo más, donde hay más silencio, donde hay más oscuridad, es la medianoche. No significa la hora del diablo, que las 12 es la hora del diablo. Dice que a esa hora ellos en la cárcel, no en su casa, en la cárcel dice que oraban, pero después dice que comenzaron a cantar himnos y los presos los empezaron a escuchar. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de la alabanza y de la oración de estos hombres? Estamos viendo el poder de la alabanza. Aquí podemos ver, solo en el versículo 25, podemos ver todo lo que Dios hace por medio de la alabanza, sin contar con un montón de versículos en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo, dice que vino María, la hermana de Aarón y hermana de Moisés, y agarró el pandero y empezó a danzar. Nadie va a danzar sin fiesta. Tenía que haber alabanza ahí también. Y si no había alabanza y la mujer agarró el pandero, entonces tuvieron que empezar a gritar, a exaltar o a cantar. Amén. Entonces la alabanza y poder. Aquí tiene que activarse la gente de alabanza. Dice María, tomó el pandero. Dice que viene el pandero muchas veces ahí. Usted, yo le digo a María, ¿no? A usted también. Entonces la oración y la alabanza van juntas para que tengan un impacto. Dice que estos hombres oraban y cantaban ¿qué? Himnos. No se sabe qué tipo de himnos, ¿verdad? O sea, la letra. Pero por lo general fueron cánticos de los salmos. Los salmos eran los himnos que en muchos lugares se usaban en Israel. Pero ahora escuche el poder de la alabanza. ¿Qué es lo que produce esa alabanza? Número uno, los presos escuchan. Los presos, o sea, los que están cautivos escuchan. Entonces Dios me dijo, deben de tener cuidado lo que ustedes hablan delante de los inconversos. Usted tiene que tener una actitud de victoria, una actitud positiva, más si es gente inconversa. O sea, la gente usted debe contagiar con fe a la gente, debe contagiar con su actitud positiva a la gente. Yo he escuchado gente inconversa que dice, yo no sé, fulano de tal, como dice que es cristiano y solo negativo. Todo el tiempo, solo negatividad habla. Y va a la iglesia. Para así, mire que yo no me quejo. Tengo mi mujercita, ahí tengo mi mujercita. Pasamos tranquilos, los hipotes, ninguno es vicioso. Yo soy feliz de la vida. Pero eso no significa que va a salvar. Pero hay gente inconversa que muchas veces no es agradecida, pero están en cautiverio espiritual. Entonces la gente debe desear tener el Dios que nosotros tenemos, la paz que nosotros tenemos, el gozo que nosotros tenemos. Los presos van a escuchar su alabanza y también pueden escuchar su queja. Imagínense que estén los presos ahí. ¿Qué esperanza le puede dar Pablo y Silas a esos presos si ellos hubieran estado quejándose? Solo saqué ese espíritu allá por la San Miguel y me metieron preso. Nos platicamos otro preso ahí. Mejor no me hubiera sacado, ahí lo hubiera dejado mejor. Allá estuviera acostado en mi camita. Prepárese para la guerra. Dios te va a dar victoria. Amén. Solo los secos van a estar relajados, pero la gente del fuego, aunque sea bajo ataque, pero va a ver lo sobrenatural de Dios. Número 2. La alabanza sacude y remueve cosas. Escuche, la alabanza sacude y remueve cosas. Dice que los cimientos de la cárcel fueron removidos, fueron sacudidos. Hoy tiene que removerse toda enfermedad, toda dolencia, todo dolor, todo ataque de brujería, toda pasividad, todo problema. Hasta la gente por las redes sociales algo tiene que removerse de su casa. Alabe a Dios si sus hijos no van a la iglesia. Alabe a Dios aunque su esposo no vaya a la iglesia. Alabe a Dios aunque su mujer no quiera nada con Dios. Va a ver cómo los cimientos de su casa se van a mover. Dios los va a inquietar y van a llegar a la casa de Dios. Dios va a inquietar.
Pero hay que alabar el nombre del Señor. Escucha qué poderosa es la alabanza. Sacude y remueve cosas, la enfermedad, la indiferencia, la negatividad, toda la atmósfera negativa. Recuerde que su primer altar es el de su casa, el segundo es el de la iglesia. Y si quiere 3 altares, recuerde que el primer altar es su vida, el segundo es su casa y el tercero es la iglesia. Entonces debemos restaurar el altar con alabanza, con adoración, y las cosas serán sacudidas y removidas. Número 3. La alabanza abre las puertas. La alabanza abre las puertas. Dice que las puertas de la cárcel se abrieron. Queremos que puertas se abran, alabemos a Dios. Es duro alabar a Dios con la barriga vacía. Es duro. Con la barriga llena cualquiera. Gracias a Dios que ha comido. Nadie dice gracias a Dios que no ha comido. Es difícil alabar a Dios cuando se me acumulan 2 meses de renta. Es difícil alabar a Dios cuando no hay para leche y cuando no hay para pañales. Es difícil alabar a Dios cuando debo las cuotas en el gallo Macario, en el Electro, me andan buscando en moto. Pero yo le voy a decir algo. Es difícil, pero no es imposible. Y Dios nos va a enseñar a alabar su nombre en todo tiempo y en todo momento. Y nos va a sacar de toda enfermedad, de toda deuda y de todo problema. Dios va a abrir puertas. ¿Cuál es la clave? La oración en primer lugar y después la alabanza. Amén. Dice el versículo 25, dice que las puertas de la cárcel se abrieron. Primero se removieron los cimientos y después las puertas sin llave, porque la llave es la oración y lo complementa la alabanza. Número 4. La alabanza revienta las cadenas. La alabanza revienta las cadenas, porque hay gente que Dios le abre puertas, pero todavía están encadenados. Si Dios le abrió las puertas y ha removido los cimientos de la cárcel, ¿es para qué? Para que usted sea libre en su totalidad y salga. Usted va a salir de ese problema. Usted va a salir de esa situación. Usted va a salir de esa escasez. Usted va a salir de ese problema matrimonial. No va usted a hacer algo que no lo permita Dios. Si Dios ya empezó a mover los cimientos, si Dios ya comenzó a abrir las puertas de la cárcel, significa que esas cadenas se van a romper. Significa que esas cadenas se van a soltar. Significa que esas cadenas van a tener que salir de sus pies o de sus manos o donde quiera que estén. Por eso le dije, la alabanza exalta a Dios, pero también es un arma de guerra. La alabanza exalta el nombre del Señor, pero también es una arma poderosa que podemos usar a nuestra vida. Cuando yo exalto el nombre de Dios, estoy dando a entender que todo lo que está abajo es tan pequeño, está sujeto a su autoridad, está sujeto a su palabra, está sujeto a lo que Él mande. Amén. Por eso yo debo de estar conectado con Dios. Por eso debo de estar conectado con su presencia. Por eso yo debo de estar conectado con Él. Ahora, ¿por qué? Porque cuando yo me conecto con Él, hablo lo que Él habla. Manejo el nivel de autoridad que Dios me está entregando y el nivel de autoridad que Dios me está otorgando y dando. ¿Para qué? Para salir de los problemas. ¿Por qué la gente no sale de la cárcel? Porque se enamoraron de la cárcel. ¿Por qué la gente no sale del problema? Porque no alaban a Dios. Su problema es más pequeño que el Dios que tiene. Y si quiere entender mejor, su Dios es más grande que el problema que usted tiene. No lo va a detener la cárcel, no lo va a detener el diablo, no lo va a detener las cadenas. Las puertas se abren. ¿Qué hizo Dios para que las puertas se abrieran? Trajo un terremoto, sacudió los cimientos de la cárcel. ¿Qué ocurrió después? Lo que ocurrió fue, escuchen,
cuando tembló, las puertas se abrieron, pero después las cadenas se le soltaron. Las cadenas no tenían autoridad porque él habían perdido, porque Dios tiene autoridad hasta sobre las cosas materiales. Y número 3, la alabanza trae salvación y liberación. Aquí ocurrieron muchas cosas en este pasaje de Hechos. El primero, la liberación de una mujer con espíritu de adivinación. Una mujer que era bruja, le fue expulsado el espíritu de adivinación. Las consecuencias están en la cárcel después de haber azotado a los hombres de Dios con varas. Pero escucha lo que dice el versículo 27 al 35. Dice que después que esto aconteció, que las puertas se abrieron, entonces al carcelero le dio miedo porque vio todas las puertas de la cárcel. Escuchen bien, la bendición suya va a bendecir al resto del pueblo, porque Dios no solamente abrió la puerta de la cárcel de Pablo y Silas, sino que también abrió todas las cárceles. Amén. Escucha lo que dice el 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Él solo se iba a matar. Sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido, porque sabía que le iban a matar a él o le iban a azotar antes de matarlo. Mejor se iba a suicidar el carcelero. 28. Mas Pablo clamó con gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Eran varios presos, dice, todos estamos aquí. No se había salido nadie. Ahora, ¿por qué? Había un propósito. Le voy a decir algo. Si anda viendo las cosas bien, pero todavía no ha salido, es porque Dios quiere hacer algo más ahí. Si estos hombres al abrirse las puertas de la cárcel hubieran salido corriendo todos, el carcelero se hubiera matado. Y Dios no quería que el carcelero muriera. Escuchen. 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Aquí hablo de evangelismo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, o sea, toda su familia. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber, dice, creído aquí a Dios. Ahora el 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. O sea, aquí hubo salvación para el carcelero y para toda su casa. Amén. Aquel que dejaron cuidando a los predicadores, aquellos que expulsaban demonios, fue una de las personas que fueron ganadas. O sea, nada sucedió por casualidad. Aunque dolió las varas, aunque tuvo complicado estar amarrado en la cárcel, pero había un propósito. Dios salvó a esa familia del carcelero. Amén. Dios salvó a esa familia. Entonces, ahora, ¿qué podemos aprender de esta lección? Que el que ora y adora carga una palabra del Señor. Pablo oraba y alababa el nombre del Señor, juntamente con Silas. Y ellos cargaban la palabra de Dios y salvaron toda una familia. El espíritu de presión y de muerte se fue del carcelero. Él entró en tristeza, entró en una decepción, porque lo iban a matar y mejor se iba a matar él solo. Pero cuando Pablo dijo: aquí estamos todos, le dieron el mensaje de salvación. La alabanza trae salvación. ¿Y qué más trae? Restauración. Entonces aquí podemos aprender mucho. Creo que le di mucho solamente en estos pasajes. No solo aprendimos de alabanza, aprendimos de adoración, aprendimos de liberación, aprendimos de enseñanza, aprendimos de evangelismo, aprendimos que todo tiene un propósito en las manos de Dios. Aprendimos que
cimientos son removidos, las puertas son abiertas y que si las puertas ya están abiertas, las cadenas se van a reventar. O sea, hay poder en la alabanza. Amén. Pero con esto concluyo, va a haber poder en la alabanza cuando nuestro estilo de vida sea de oración. Amén. Porque la oración me activa la alabanza, la oración me activa la liberación, la oración me activa el evangelismo, la oración me activa la profecía, la oración activa los milagros. ¿Por qué? Porque la oración es tener comunión con Dios. Y cuando tenemos comunión con Dios, Él que sabe todas las cosas, sabe para dónde voy, sabe dónde me voy a dirigir y sabe dónde hay necesidad. Amén. Y donde Dios me lleve, a Él me va a usar y ahí me va a respaldar. Seamos una alabanza caminando, seamos una alabanza en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en el colegio, en el barrio, en mi casa, todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Póngase de pie.